Bueno, vamos a entrar el día de hoy, vamos ahí mismo en el libro de Hebreos. Hemos estado trabajando esta epístola y yo le he puesto por título "Puesto los ojos en Jesús", porque realmente necesitamos a lo largo de la vida, y si vamos a caminar con Jesús, es la manera de caminar poniendo los ojos en Él. Si quitamos los ojos de Jesús, estamos en problemas. Si quitamos los ojos en Jesús, estamos en problemas. Si aún ponemos los ojos en hombres, en personas, más en problemados nos vamos a ver, porque los hombres son decepcionantes. Somos todos decepcionantes. Ningún hombre tiene capacidad de admirar a tal grado que tú digas wow. Es nada más que lo conozcas un poquito más para entender que no tenemos la capacidad de ser perfectos, y la única persona perfecta que caminó la tierra fue Jesús. Por eso Hebreos nos dice que pongamos los ojos en Jesús. Así que vamos a orar y empezamos aquí nuestro tiempo de enseñanza. Gracias, Padre, por esta mañana y el tiempo de adoración donde podemos derramar nuestros corazones para buscarte, para adorarte, para estar en tu presencia, estar contigo. Oramos que el día de hoy también con tu palabra nos hables, nos confrontes, nos ayudes y traigas claridad y revelación a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. El día de hoy vamos a hablar de un tema. Yo le puse cómo vencer el temor. Cómo vencer el temor. Este es un gran tema que continuamente nosotros tenemos que estar revisando dentro de nuestro corazón, de cómo vencer el temor. Y justamente lo que vamos a ver hoy en la epístola a los Hebreos nos ayuda con esto. Pero previo a esto, déjame introducir en esta mañana diciéndote que la semana pasada yo, cuando salí de aquí, me quedé muy cargado, y hay domingos que así me cargo, me pesa mucho en mi interior, porque yo sé que muchos de ustedes tienen pródigos alrededor de su vida. Y cuando hablamos de pródigos, tenemos que entender el contexto del hijo pródigo. Ese hijo que un día se va de casa y le dice a su papá: dame la herencia, y se va y la despilfarra, la tira. Y el papá obviamente se queda cargado, y el muchacho está desgastando todo su persona, gastando todo lo material, pero vuelve en sí y vuelve a su casa, y el padre lo vuelve a poner en posición. Pero y Dios en su misericordia lo va a hacer y lo puede hacer. Pero ese momento cuando el pródigo se va, cuando un hijo, cuando el esposo, cuando la esposa, cuando los padres se alejan del Señor, o algún buen amigo con el que tú creciste en la iglesia, en las cosas del Señor, y hubieron experiencias bonitas, espirituales, de repente por las cosas de la vida se alejan, por un estancamiento espiritual, se alejan de las cosas del Señor a final de cuentas. Y el pródigo, cuando está lejos, enredado en el lodo, a veces siente que es demasiado tarde para regresar, o siente que está demasiado lejos. Y si tú hablas con ellos, que yo sé que de repente te toca hablar con uno, te van a decir: es que ¿cómo puedo regresar? Y caminan la vida con una nube o un peso, un yugo en sus hombros de culpa por sus errores. Y hay una culpa ahí que los arroja más hacia las cosas del mundo. O a lo mejor tú mismo estás en una situación aquí y vienes el día de hoy tratando de salir de eso, tratando de romper eso en tu vida. Y yo nada más quiero recordar algo en todo esto: para el Señor nunca es demasiado tarde. El Señor no llega tarde. Aunque para nosotros el tiempo se esté pasando, aunque para nosotros el tiempo sea demasiado valioso y decimos: pero es que ¿qué va a pasar? Pero Dios no llega tarde. Amén. Y para Dios no hay distancias. Nadie se puede ir demasiado lejos como para que Dios no llegue hasta ese lugar y lo alcance. Y esto merece un amén, ¿no? Amén. Lo creemos de verdad. Hechos, te recuerdo un par de promesas por ahí en Hechos 16. Pablo le dice al carcelero que está a punto de matarse, de quitarse la vida:
ante la situación de que se abrieron las puertas de la cárcel y se piensa él que se han escapado, y Pablo lo detiene, y entonces le dicen ellos: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una promesa para ti. Agárrala y sigue orando. Y otra promesa que está en la palabra es las palabras de Josué, allá en Josué 24:15, donde dice: escojan hoy a quién servir. Pero él afirma y dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. Y yo creo que nosotros en el secreto, en nuestros tiempos de oración a solas, cuando vas en el carro, cuando te acuerdas de ese hijo, cuando te duele ese familiar, ese hermano, ese amigo, cuando tú estás ahí, es necesario orar y decir: Señor, yo oro esto sobre ellos, que te van a conocer, que yo y mi casa serviremos al Señor, que ellos son tuyos, que tú los vas a agarrar, que tú los vas a acorralar como entre la espada y la pared, hasta que ellos vuelvan sus ojos a ti. Óralo, de verdad, óralo ahí. No seas pasivo al respecto, no seas pasiva mujer al respecto, sino que ora esto sobre tu vida. Entonces no nos desanimemos, sigamos al pie del cañón, orando, ayunando, declarando la palabra sobre los pródigos de nuestra vida. Amén. Y meditando en todo esto, también otra de las preguntas que vino a mi corazón, que nos van a servir obviamente para entender lo que Dios nos está hablando, es: ¿por qué gente fracasa espiritualmente hablando? ¿Por qué gente fracasa espiritualmente? Y bueno, básicamente la respuesta general sería: porque quitamos los ojos de Jesús. Esa sería la respuesta general. Pero para poder ampliar un poquito lo que te quiero decir, es interesante el hecho de que no aprendemos a navegar, a gestionar nuestro corazón correctamente en los momentos de incertidumbre, en los momentos de inseguridad, en los momentos de dolor, en los momentos de desconocimiento, en los momentos de aflicción, como en los momentos de tentación. No aprendemos a gestionar internamente el tráfico de pensamientos, de emociones que hay en el interior, y terminamos perdiendo tiempo, perdiéndonos en pecado. Y cabe mencionar lo siguiente: el pecado muchas veces es la punta del iceberg de lo que está en el fondo, en la raíz, en el interior de lo que está sucediendo en nuestro corazón. Cuando David peca con Betsabé, la Biblia en ese pasaje comienza dándonos un poquito de luz en cómo está su condición espiritual. Y dice: los años que los reyes salen a pelear, cuando salen a la guerra, cuando salen a presentarse en orden de batalla. Y luego dice: David se quedó en su casa. ¿Sí? Nos da un indicio de cómo estaba él internamente. Y luego dice: y un día, levantándose de su lecho en la tarde. O sea, wow, o sea, ya nada más en ese primer versículo te dice cómo andaba David en su interior. Y luego obviamente se da toda esta situación de adulterio. Pero el adulterio es, y esta situación que se genera con David, a final de cuentas, es solamente la punta de lo que en su corazón, de la podredumbre interna que ya había en su alma y en sus emociones, era la expresión simplemente del cortocircuito en su cableado espiritual interno. Y entonces la pregunta que me venía a mí esta semana, porque ya les dije cómo gente fracasa espiritualmente, la otra pregunta es: ¿cómo navegas? ¿Cómo gestionas a través de la decepción, de la frustración, del fracaso, de la tentación? Hay más palabras que podemos incluir aquí, pero ¿cómo gestionas internamente todo eso en tu interior? Cuando se atraviesa por una infidelidad, cuando se atraviesa por la comparación familiar. Ahora acaban de pasar las Navidades, híjole, eso abunda. Y que el favorito de los papás, la favorita de los papás, porque a estos, porque a aquellos, porque a él más, porque a él menos. Y hay mucho de eso.
¿Y cómo gestionas ese tipo de cosas cuando se vive la traición matrimonial, en una infidelidad, en una situación donde tu esposo o tu esposa vuelve a caer en lo mismo, vuelven a las mismas situaciones? ¿Cómo gestionas internamente un duelo en tu interior? ¿Cómo lo haces? A veces sentimos que es imposible, pero la palabra sí nos da ciertas herramientas. O una traición de algún amigo tuyo, de algún compañero, de un socio en el negocio, que de repente te traiciona y empieza a hacer sus cosas y sus tranzas, etcétera. O el fracaso económico. Apuntaste para lo mejor, deseaste a lo mejor con incertidumbre, pero te aventaste con la mayor expectativa, pero resultó un fracaso en lo económico. Y la fórmula es la misma: poniendo los ojos en Jesús. Esa es la única manera, amados, poniendo los ojos en Jesús. Así que quiero empezar este día con una historia que está al principio en el Génesis, que nos ayuda un poquito a entender esto, pero de ahí vamos a brincar a Hebreos, porque conectan algunas de las palabras de Jesús y a la epístola de los Hebreos. Y es la historia de Caín y Abel. Caín y Abel, estos hermanos, hijos de Adán y Eva. Y muchas veces lo que sabemos en la historia es que Caín terminó matando a Abel, y ya, ¿verdad? Es todo. Pero no vemos toda la profundidad que está ahí, y mi deseo es intentar explicar un poco de lo que está sucediendo en el corazón y en la mente y en las emociones de Caín. Y cuando entendemos y cuando vamos también hablando de este tema de los pródigos y de gente que se separa de Dios y que, podríamos decirlo de esta manera, fracasa espiritualmente, el tema siempre es algo cíclico. Lo que estamos hablando es algo cíclico, y es algo que le sucedió a Caín. Y es básicamente esto: Caín creyó en su corazón que no se le trató como él merecía. Ese pensamiento, no se me trató como yo merezco, ese pensamiento le bajó al corazón y le hizo hacer lo que hizo. Y ese es el tema cíclico de todos los pródigos, o de la mayoría de la gente que se separa de Dios, que se separa de la iglesia, que deja asistir. Hay algo en su interior, un trato, una situación, un evento, alguien. Ahora, y luego cuando hablamos de estos eventos, nada más déjame también decir esto, porque lo mismo pasa en la familia y lo mismo pasa en el trabajo. Pero en la familia, pues es tu familia, estás atados a ellos. Les dejas de hablar enero y febrero, y ya para marzo empiezas otra vez a contestarle el teléfono a tu hermano sangrón, que siempre es el que se roba el oxígeno de las fiestas, y lo que tú quieras, ¿verdad? Porque ese tipo de cosas pasan, y ya para marzo te alivianas, pero es tu familia, estás atados a ellos, ni modo. En la chamba, pues ahí te pagan, te tienes que aguantar los malos tratos, pero en la iglesia, rúmbele. Entonces mucha gente brinca de iglesia en iglesia porque no autogestiona correctamente los sentimientos y las emociones que están aquí, y que la Biblia muy claramente las señala y nos enseña en cómo lidiar con ese tipo de cosas. Pero déjame leer primero el pasaje de Génesis y ahorita vamos a Hebreos. Génesis 4, versículo 3, empiezo a leer ahí para avanzar un poco en los versículos. Dice: al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Y luego aquí está: el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Sí, estamos leyendo esta porción, y no es que Dios prefirió a uno sobre otro. No. Lo que Dios prefirió fue la acción de uno por sobre la acción de otro. ¿Sí? Y luego sigo leyendo un poquito. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor le dijo a Caín:
Y aquí está el meollo del asunto. Dios se acerca con Caín y le pregunta: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, y aquí está, el pecado yace a la puerta y te codicia. O sea, en otras palabras y en otras versiones dicen: el pecado está a la puerta, te está tocando y te codicia, dice, pero tú debes dominarlo. Y yo no sé si alguien aquí ha estado en alguna posición donde siente que no recibe lo que te mereces, o sientes que no eres tratado como tú te mereces. ¿Alguien? ¿O yo soy el único? Todos atravesamos continuamente y a lo largo de nuestras semanas, meses y años por situaciones donde nos sentimos como que no nos están tratando como lo merecemos. Esta es una dinámica muy común por la que atravesamos. El problema es cómo lo navegamos internamente. Dios se acerca con Caín y le pregunta: ¿por qué estás tan molesto que se te nota en el rostro? Dios sabe, obviamente, pero aunque Dios sabe, Él necesita que nosotros hablemos delante de su presencia y digamos y traigamos delante de Él qué es lo que traemos internamente. ¿Sí? Porque Dios hace estas preguntas a Caín con la intención de que él aclarara internamente lo que está pasando. Pero Caín está perdido en sus emociones, en sus sentimientos. Creo que Caín no sabe lo que está pasando en su alma. El meollo del asunto es que después de que Dios viene y le pregunta: ¿por qué estás así?, Caín no escucha lo que el Señor le estaba preguntando, no escucha. Y entonces vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo te estás navegando? ¿Cómo estás gestionando o autogestionando tu interior? ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Cómo lo haces? ¿Sí? Porque la manera como tú navegas tu alma y tus emociones y tus sentimientos va a impactar tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu desempeño, tu lugar de trabajo. La manera como tú te disciernes en tu corazón lo que está sucediendo aquí internamente. Y si no aprendemos, estoy tratando de encontrar palabras, si no aprendemos la rítmica de nuestro interior, nuestras reacciones, estamos destinados a repetir los mismos errores basados en los mismos miedos de toda la vida. ¿Me van siguiendo? O sea, mira, nuestro sistema nervioso tiene alertas. Sientes un rechazo. Sientes una comparación. Sientes que alguien quiere abusar de ti. Sientes que no te están tomando en cuenta. Entonces, internamente vuelves a los mismos escenarios, primeros escenarios en tu vida, donde no supiste cómo tratar con eso, y tu solución interna es o enojarte como Caín, o aislarte, o frustrarte, o tener temor, miedo, o arder en ira, etcétera. Este jueves tuvimos aquí nuestro primer reunión de matrimonios. Llegaron muchos matrimonios, tuvimos un tiempo precioso, pero Enrique y Tania hicieron una dinámica buenísima. Yo creo que ni se dieron cuenta de lo bueno que estuvo, ¿verdad? Pero muy bien. Y decía: ¿cómo tratas tú cuando entras a problemas económicos? Y pusieron un chorro de una lista de cosas: frustración, enojo, miedo, angustia, aflicción. Ya no me acuerdo qué tantas cosas vienen ahí. Le tomé una foto y me gustó. Pasaron el micrófono por ahí. Algunos decían: no, pues todo, es que siento todo. Y es que es lo que sucede cuando nosotros no autogestionamos internamente nuestra alma. Todo este tipo de emociones empiezan a salir, ¿sí? Y nos aislamos, nos enojamos, nos quejamos. Hay quienes entran a vicios, hay quienes dicen: no, pues me enfoco en mi chamba y ni para qué llego a la casa, y le das a la chamba hasta que puedes, porque ni quieres tocar la puerta de la casa porque te espera ahí pues alguien.
Y entre más tiempo vives, entre más creces en la vida y mayor te haces en edad, más vas atravesando por estas decepciones. Más. Si antes cuando eran niños te decepcionabas de tus compañeritos ahí en la primaria, pues súmale eso hasta la edad que tú quieras. Es impresionante. Sí, te decepcionas de tus padres, de tus hijos, de tus líderes, de tus pastores, de la iglesia, del trabajo, de mi amigo, ese que es bien amigo, pero de repente también te va a sacar alguna decepción por ahí. El caso es que Dios se acerca con Caín y le dice: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan deprimido? ¿Por qué estás decepcionado? Háblame. Pero no quiso contestar. Salió de la presencia del Señor, salió de la primera sesión de consejería en toda la Biblia sin escuchar. Sin escuchar. Y sabes que esto le pasa también a muchos matrimonios. No saben cómo navegar juntos sus emociones, sus frustraciones, y se van alejando el uno del otro, van poniendo distancia, y de repente ya hay un muro tan grande que parece imposible derrumbarlo, y prefieren separarse y hasta llegar al divorcio. Y sí, es muy complicado si están hablando de ti, si te hirieron, si no te tomaron en cuenta, porque a este se le da mejor trato, porque si yo soy mejor hermano, a mi otro hermano lo tratan mejor. Y a veces esta forma de pensamiento está ahí, y es muy fuerte y es muy profunda. Y estamos destinados al estancamiento espiritual cíclico si no aprendemos a tratar con nosotros mismos en la presencia del Señor. Si no dejamos que su dedo apunte a aquellas porciones de nuestra alma que no están completamente sanas, estamos destinados al mismo ciclo espiritual. Si no dejamos que el Señor venga con un bisturí y abra y nos opere el corazón y nos transforme, estamos destinados a los mismos ciclos espirituales. Por eso, cuando no aprendemos a gestionar internamente, estamos destinados al fracaso espiritual. ¿Y por qué? Y vamos a ser aquí honestotes. ¿Por qué ves a gente que no avanza? ¿Por qué ves a gente que te los topas y te sacan y te dicen excusas como que no, es que esas personas en la iglesia que me hirieron, o esta persona que hizo esto? ¿Por qué? Cuando el problema no está fuera de nosotros. Nosotros no podemos esperar perfección de la gente. La gente es incapaz de ser perfecta. Lo único que podemos nosotros hacer es poner los ojos en Jesús y aprender a autogestionar nuestras emociones y nuestros sentimientos en su presencia y a través de su palabra. Y Hebreos, ahora sí vamos a brincar un poquito a Hebreos, aborda este tema que sucede con Caín, que es el tema más bajo de los sentimientos humanos, que más nos golpea, que más dolor genera, lo trata Hebreos, y es el tema de la muerte. ¿Sí? La muerte en todas sus presentaciones. Recuerda, Caín sale de la presencia del Señor sin escuchar, amachado en su enojo, y luego ¿qué pasa? ¿Te acuerdas qué pasa? Bueno, dice ahí, no leímos el pasaje, Génesis 4:8 dice: Caín sale de la presencia del Señor, y lo dice: Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. ¿Cómo lo atrae? ¿Qué le dice? Vamos al campo, vente, vamos allá. Él tuvo que haber puesto una cara, él tuvo que haber hecho una actuación. Le dice: vamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Wow, qué versículo. Ahora, ¿por qué va y lo mata? ¿Por qué no solo lo golpea? ¿Por qué no le deja de hablar como tú? ¿Por qué no le hace la ley del hielo como tú?
¿Por qué va y lo mata? Lo va y lo mata porque no había ley y no había consecuencia todavía. Hoy tú no puedes levantarte y matar a alguien porque sabes que hay cárcel. Hoy tú no puedes levantarte y golpear así, aunque sí hay 2, 3 locos, ¿verdad? Que ahí se enojan porque se les cierra el carro y se golpean entre sí. No sé si te ha tocado ver eso, o tú lo has hecho. Tú eres ese loco o loca. Pero no avanzas a más porque hay ley. Pero para aquellos que tengan más de 37, 38 años, se van a acordar de las películas mexicanas, donde todo el mundo andaba en caballo y con pistola, ¿sí? Y que había, como había menos ley, las películas se trataban de que se mataban entre ellos, ¿sí? Pero como hoy hay más ley, esto ya no se puede hacer. Pero el instinto, ahí está. Ahí está. La raíz de todas estas dinámicas del alma se remonta a la raíz del temor a la muerte. ¿Por qué Caín reacciona matando a su hermano? Porque él mismo es esclavo de la muerte. Él mismo es esclavo de la muerte. ¿Sí? Ahora, paréntesis. Jesús trata con este tema cuando está hablando en el Sermón del Monte y está diciendo: la ley dice no matarás, pero yo te digo, y empieza a redefinir lo que nosotros conocemos como la ley de Cristo, o conocemos el mensaje en el Sermón del Monte. Pero yo te digo que si tú odias a tu hermano, lo estás matando. Es el mismo instinto animal, bestial, de querer matar. Porque ¿cuántos de ustedes no quisieran, a lo mejor vamos a decir no matar, pero sí darle un cachetadón a alguien? Si no te golpeo nomás porque soy cristiano, y ni digas eso, por favor. Pero Jesús lo habla. Entonces, o le ordenamos a nuestra alma que ponga los ojos en Jesús, y con los ojos en Jesús reaccionamos de la manera como Jesús lo haría, o en nuestro interior, aunque no lo hagamos, aunque no levantemos nuestra mano contra alguien, en nuestro interior seguirán habiendo esos deseos de muerte hacia otros. Y no decimos, no matamos así, pero sin nuestras palabras. Pues ahí te digo a ti que de verdad. Entonces mira, el pasaje en Hebreos 2, donde conecta esto, es en el 2:14. Dice: así que ahora empieza a hablar de Jesús. Este pasaje lo tenemos aquí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. ¿Qué significa eso? Que Jesús se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Él se limitó en todo su poderío, en todos sus atributos. Se limitó a un cuerpo humano de carne y sangre como tuyo y el mío. Dice: para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Quién tenía el poder de la muerte? Mira, y aquí hay mucho que abundar y no tengo el tiempo, pero el diablo tenía ese poder de estorbar la entrada a la vida. Y bueno, más adelante hablaremos quizá un poco de esto. Pero dice aquí: y librar, di conmigo, librar. El único que nos puede librar de esos sentimientos de mortandad es Jesús, El único que te puede librar a ti de esos pensamientos de muerte es Jesús, hacia ti mismo. El único que puede librar a alguien en tu familia
con esos sentimientos de querer morirse, es Jesús. Él es la única persona que nos puede librar. Nos podrá ayudar algo en el camino, y una terapia y buenos amigos y todo lo que tú quieras ahí agregar, siempre y cuando esté en un aspecto sano y bíblico, es bueno. Pero el único que puede llegar a ser una liberación real y verdadera en nuestra alma y corazón es Jesús. Es Jesús. Librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Ahora, ve conmigo aquí rápidamente. Dejen este pasaje por favor aquí en la pantalla, en el pizarrón iba a decir. Me vi bien antiguo, ¿no? Pero aquí dice que el diablo tenía el poder de la muerte. ¿Y cómo se manifiesta en el ser humano? Aquí estamos viendo con temor o con miedo. También nos dice que con esclavitud o quedar sujetos a una servidumbre. Pero al final dice durante toda la vida, y esto nos habla de sufrimiento, porque el hecho de que el enemigo tenía en su poder el poder de la muerte, generaba en el ser humano, y sigue generando hasta que se encuentre con Jesús, temor, esclavitud y sufrimiento durante toda la vida, hasta que llegue Jesús. Ahora fíjate este otro pasaje que está aquí, si lo pueden poner, a ver si, espero que lo alcancen a leer. Jesús, la primera vez que se presenta en aquella sinagoga de Nazaret, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Esta palabra "me ha ungido" significa yo soy el Mesías. Yo soy la persona, la única persona enviada del cielo, Dios mismo, Dios con nosotros, autorizado, facultado para romper ese temor en tu vida y en la de los demás. Me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad. Y conmigo libertad ahora. Libertad a los cautivos, a los que estaban apresados. Cautivo significa que eres esclavo. Estamos leyendo que eso generaba servidumbre o esclavitud. Se usa también en la traducción. Se generaba eso. Pero aquí dice libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos. Porque el que está en su propio enojo, en su propia angustia, en su propia amargura, queda ciego, está en ignorancia. Pero Jesús le quiere librar. Dice: para poner en libertad a los oprimidos. Libertad, en Jesús hay libertad. O sea, en otras palabras, Jesús tiene el anticuerpo para la muerte. ¿Cómo? Primero, a través de su muerte. Pero la Biblia nos empieza a despegar. Cuando hablamos de esto, es como si se abre una maravilla de cosas delante de nuestros ojos. Y aquel anticuerpo contra la muerte es su amor. Su amor. Amén. Su amor. Yo he escuchado varias veces a pastores decir, cuando están predicando, dicen: no les voy a predicar mensajes sencillos como el amor, por eso les estoy compartiendo esto. Y yo digo: bueno, pues está bien, pero algo muy sencillo que si no se revela en tu corazón jamás serás libre, es su amor. Su amor. Ahora, hablando de esto, fíjate lo que dice Romanos 8:35 y luego 37 y 38. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Brinco al 37. Porque estoy convencido, y aquí está. Esta es la revelación que necesitamos captar. Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados, lo presente, lo porvenir, los poderes, lo alto, lo profundo, nada creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Primero hay que decir algo. En Cristo la misma muerte ya no nos mata. En Cristo la misma muerte ya no nos mata. Lee Juan capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Él derrotó la muerte
por medio de su muerte. Ahorita lo cantábamos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y Pablo, aún en ese cántico que se le ocurre a media carta, aún mete eso ahí en la Biblia. Dice: porque sorbida o absorbida, un sorbo es sorbida, es la muerte en victoria. Esa es una parte importantísima. Pero la siguiente es el bautismo de amor que tú y yo necesitamos tener en su presencia, que necesitamos escuchar de su voz, que Él nos ama, para romper las cadenas de muerte en tu vida, los deseos de muerte, los deseos de odio, los deseos que muchas veces al no entenderlos te generan algo interno muy fuerte, muy tremendo, que al no gestionarlo correctamente te hace caer cíclicamente en los mismos vicios, hasta que Él nos revela su amor y nos hace ver la vida de una manera distinta. Versículo 16 de Hebreos 2 dice: porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino ayuda a la descendencia de Abraham. Amén. Termino con esto. Si gustas, ponte de pie. Primera de Juan 4:18. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, Padre, yo oro que tu perfecto amor sea revelado a cada cabeza en este lugar, a cada corazón. En el perfecto amor se echa fuera el temor, porque el temor lleva con sí castigo o culpa. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sí, esta es una realidad. Si estás en temor, es porque necesitas un bautismo de amor, ser perfeccionado en amor. Y el temor tiene sus efectos en nuestra vida en la medida que va nublando, eclipsando el amor de Dios en nuestros corazones. Amados, si nuestros corazones no están ardiendo por Jesús, va a estar ardiendo por cualquier otra cosa. Pero cuando tu corazón arde por Jesús, tendrás una fe inconmovible. Y si el amor es lo que te dirige, el amor te llevará a más. Te llevará más alto, te llevará más alto, más profundo. Vamos a orar un momento ahí donde estás. Si gustas, cierra tus ojos un momento. Hemos hablado cosas como muy de adentro, ¿no? Pero lo primero que quiero orar en esta mañana es: si tú no has sabido gestionar tus emociones, hoy tú debes, antes de irte, de hacer un compromiso con Jesús, con su Señor, en su presencia. No seas necio como Caín. No te vayas sin haber escuchado. Hoy en su presencia, haz un compromiso de poner los ojos en Jesús. Pongo los ojos en Jesús. A lo mejor tú eres esa persona. Si tú eres esa persona que no ha sabido navegar su alma en esos momentos que hablamos, ahí con tus ojos cerrados, levanta tus manos y primero tú dile al Señor: Señor, hoy pongo mis ojos en Jesús. Pongo los ojos en Jesús. Ahí donde estás, pon los ojos en Jesús. Dile: pongo mis ojos en ti. Pongo los ojos en Jesús. Dame la sabiduría en esos momentos para gestionar mi interior y poner mis ojos en ti. Pongo los ojos en Jesús. Y yo te hago un llamado: no seas necio como Caín. No te vayas sin escuchar. No te vayas enojado. No te vayas con el mismo enojo, con la misma amargura, con el mismo espíritu de muerte, con la misma esclavitud. No te vayas así. Ahí donde estás, dile: Señor, pongo los ojos en ti. En medio de lo que vivo, en medio de lo que atravieso, en medio de esos sentimientos que a veces no sé cómo tratar con ellos,
pongo mis ojos en ti. Amén, amén. Pero lo segundo que quiero orar en esta hora es, posiblemente hay alguien aquí que está cautivo al temor, atado al temor. Temor, y el temor se manifiesta con deseos de morir, se manifiesta con deseos de muerte hacia los demás. Oh, temor a alguien a tu alrededor le vaya a pasar algo. A veces los padres protegemos de más a los hijos porque hay un temor en nuestro corazón de que Dios no tiene sus vidas en control. Así es, amados. Padre, oro en el nombre de Jesús, que sea roto todo temor, que esto que acabamos de leer aquí, que tú viniste a dar libertad al que estaba oprimido, al que estaba cautivo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Señor, llévanos a una revelación mayor de tu amor. Llévanos, Señor, a captar en nuestro interior claramente lo que tú quieres hablar a nuestra alma, para no caer en el mismo ciclo de vicios, de hábitos que nos alejan, que nos desaniman, nos frustran, nos hacen enojar. Señor, hoy ponemos los ojos en ti, pero lidiamos también con el temor que viene a tocar a la puerta, ese pecado que viene a tocar a la puerta. Pero hoy queremos hacer bien, poniendo los ojos en ti, poniendo los ojos en ti. Sí, Señor, rompe todo temor, temor a la muerte, temor a morir, o deseos de morir, pensando que se va a solucionar la angustia por la que atraviesas. En el nombre de Jesús se ha roto eso también. Vamos a cantar esto un momento. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sin Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre nuestro, por su Espíritu de luz, hoy levantamos Vamos a declarar esto. Jesús salva, Jesús salva, este es nuestro Dios glorioso. Así es. Jesús salva, Rompe, Señor, rompe todo temor. Jesús salva, este es nuestro Dios. Jesús salva, Sí, Señor. Jesús salva, este es nuestro Dios glorioso. Jesús, Eres tú, Señor, que rompe, tú rompes. Jesús salva. Tú lo hiciste y lo sigues haciendo, Señor. Levanta tus manos y háblanos sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tus padres. Tú eres el que rompes el temor.
Gracias, Espíritu Santo, porque tú revelas las palabras, la obra de Cristo en mi corazón, la libertad que Él ha ganado para mí, para mi familia. Yo soy libre del temor, de la esclavitud, al temor a la muerte, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dale un aplauso a Jesús. Iglesia, Dios les bendiga. Y gracias por ver este video. No olvides suscribirte a este canal donde podrás encontrar todos los mensajes de amistades aquí. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.